Entonces lo que haremos es estudiar o analizar la posición que tiene Mario Bunge sobre la filosofía y sobre la psicología. Escribió un libro que se llama Epistemología, y dentro de este libro hay varios enfoques a las distintas ciencias, entre ellas la psicología. Y vamos a hacer un análisis del capítulo 9 que se llama Psicología y Filosofía. En este capítulo hay varias tesis que Bunge va a tratar de sostener y de argumentar, que son la tesis de que la filosofía está en la base de toda ciencia, de que no hay ciencia sin filosofía, sino un supuesto filosófico, y la tesis de que distintas filosofías originan distintas psicologías. Y luego de eso vamos a ver qué psicologías son consideradas científicas y cuáles no científicas. Pero bueno, para eso tenemos que partir de la idea base que para investigar ciencia y para hacer ciencia, para pensar en ciencia, se necesita una base filosófica. No hay ninguna ciencia posible sin filosofía posible como base o que posibilite el estudio de la ciencia. Por lo tanto, esa sería la primera tesis que Bunge va a defender. En el punto 1, que se titula Funciones de la filosofía en la psicología, vamos a encontrar algo de eso. Voy a leer desde el principio. Hacia fines del siglo pasado, la psicología solía ser considerada como parte de la filosofía. Desde entonces se considera una ciencia independiente, aunque sin un objeto bien preciso ni del todo científico. Pero de hecho, no hay ciencias totalmente independientes. Todas las ciencias prácticas dependen de la lógica y de la matemática. Y cada una de ellas interactúan con ciencias, con otras ciencias y con la filosofía. Si la filosofía es buena, promoverá el adelanto de la investigación científica. Si es mala, retrasará el proceso científico. Si la ciencia es sacudida por una revolución, esta afectará a la filosofía, o al menos a la filosofía en contacto con la ciencia. Si la ciencia permanece estancada, no estimulará a la filosofía. Las relaciones entre la ciencia y la filosofía son particularmente notorias en el caso de la psicología, aunque solo sea porque ésta se ha apropiado de un tema central de la metafísica tradicional, el de la naturaleza, de la psique y sus relaciones con el cuerpo. Pero hay más. Las escuelas filosóficas han sugerido diversas maneras de tratar este problema. Recuérdese la enorme influencia ejercida hasta hace pocas décadas por la filosofía espiritualista. La influencia no menor que ejerció el positivismo, particularmente sobre el conductismo, y la influencia naciente del materialismo. El cuadro 9.1 muestra esquemáticamente dichas influencias de la filosofía sobre la psicología. En él, psicobiología designa la unión de la psicología fisiológica, la psicofarmacología, la psicología comparada y evolucionista, y las demás ramas del estudio de lo psíquico desde el punto de vista biológico o biosociológico. El punto 2 dice el enfoque de una investigación y su componente filosófico. La influencia de la filosofía sobre la psicología es obvia y queda señalada en el cuadro 9.1. Algunos investigadores deploran dicha influencia y esperan que sea eliminada en el futuro. Esta era precisamente una motivación importante del conductismo, no solo dejar atrás la etapa filosófica o precientífica de la psicología, sino también eliminar de ella todo ingrediente filosófico. Creían lograrlo ateniéndose a los hechos positivos, absteniéndose de hacer hipótesis o limitándolas o generalizaciones científicas. En la medida en que quisieron avanzar a la psicología, no se atuvieron a este programa inspirado en un positivismo primitivo, ya que utilizaron conceptos que rebasaban lo observable, como son los de condicionamiento y hábito. Y en la medida en que se sujetaron al programa inicial,
los conductistas no contribuyeron al progreso de la psicología científica. ¿Puede evitarse que la filosofía influya sobre la psicología? No, porque toda investigación científica puede enfocarse de diversas maneras, cada una de ellas signada por una concepción general de carácter filosófico. En efecto, un enfoque o manera de concebir y tratar cuestiones, sean conceptuales o empíricas, que se susciten en un campo de cualquiera, puede caracterizarse así. El enfoque entonces consistiría en un andamiaje general, una problemática, una metódica y las metas, donde el andamiaje general es un conjunto de hipótesis muy generales referentes al campo en cuestión, así como al modo de conocer. La problemática es el tipo de problemas que se desea tratar, y las metas, la metódica, el conjunto de métodos o modos de tratar dichos problemas, y las metas, las finalidades últimas de la investigación de dichos problemas con dichos métodos. Entonces, aquí Bunge va a decir que, bueno, ya en un solo tesis general, toda ciencia tiene una filosofía de base, y la psicología no es la excepción. Para que un programa científico lo sea, tiene que cumplir con algunos criterios que aquí Bunge detalla. Por ejemplo, el andamiaje general, la problemática, la metódica y las metas. ¿Qué quiere decir con andamiaje? Es un conjunto de hipótesis muy generales sobre el cual basarse o basar toda investigación. Claro, eso está planteando, no es posible alejarte de la filosofía. Lo que sí es posible es elegir la filosofía adecuada que te permita hacer una ciencia con todos los criterios científicos, digamos. Si vos te unes a la filosofía no adecuada, vas a terminar siendo una psicología no científica. El andamiaje consiste entonces entre la unión de una ontología naturalista más una nociología realista. Entonces el andamiaje es la unión de la ontología naturalista y la nociología realista. La problemática son todos los problemas concebibles en el andamiaje científico. La metódica es igual al método científico que incluye pruebas empíricas sin limitarse a estas. Y las metas consistirían en describir, explicar y predecir hechos mediante las leyes. El andamiaje es la base filosófica en donde vos apoyas todas tus hipótesis generales. Ahora, para que sea de tipo científica tiene que ser una ontología naturalista y tiene que ser unida a una nociología realista. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ontología naturalista implica postular los entes a los cuales vos vas a estudiar, que esos entes sean de tipo natural y de tipo material. Si vos planteas entes que no sean naturales, por ejemplo, el estudio de los ángeles, eso no sería una ontología naturalista. Y si vos planteas una nociología no realista, por ejemplo, o socioféctica, en el sentido que tienes la postura de que no se puede conocer la realidad, entonces ese tipo de nociología no te permitiría hacer ciencia. Porque la nociología realista implica aceptar una realidad y aceptar la idea de que podemos conocer esa realidad. Y materiales. Aquí tenemos el cuadro que menciona Bunge en la página 125, y ahí está dividido en tres partes. Sobre arriba del cuadro tienen una filosofía y tienen la psicología que está inspirada en esa filosofía. Y a la izquierda tienen los objetivos y los métodos de cada uno de ellos. Por ejemplo, una filosofía de tipo idealista
va a inspirar una psicología de tipo mentalista. La filosofía idealista es la filosofía que propone que la realidad es una realidad de tipo espiritual. O sea, lo que verdaderamente existe, lo que verdaderamente hay, es el espíritu, es lo inmaterial, es el espíritu. Y la materia es una emergencia o algo que surge del espíritu. Si construimos una realidad así, de tipo idealista o espiritualista, entonces la psicología que va a surgir de esa filosofía va a postular esos mismos problemas y esos mismos entes. Y generalmente la psicología que parte de una filosofía idealista es una psicología que va a privilegiar aquellas situaciones o aquellos conceptos inmateriales pero no naturales y que no pertenecen a la realidad. Por ejemplo, en lo que nos atañe a nosotros, el psicoanálisis. El psicoanálisis es una psicología mentalista, porque tiene su base en la filosofía idealista. Por ejemplo, aquí dice los objetivos de la psicología mentalista son la descripción de estados anímicos y su influencia sobre estados somáticos, ausencia de teorías propiamente dichas, dice Bucher. Y los métodos serían la introspección directa o indirecta mediante preguntas. Entonces, la psicología de tipo mentalista, como la Gestalt, como el psicoanálisis, están inspiradas en una filosofía idealista. En el cuadro del medio tienen una filosofía de tipo positivista, y esta filosofía positivista inspira a una psicología conductista. Saben que el positivismo es la filosofía que propone que el único conocimiento posible, real y verdadero es el conocimiento observable, el conocimiento de los fenómenos de la realidad. Entonces, una psicología que esté basada en el positivismo va a plantear que el único tipo de conocimiento verdadero va a ser el conocimiento observable, como plantea la psicología conductista. Entonces la psicología conductista se va a basar en la descripción y la predicción de conductas observables. Y va a sistematizar los datos mediante generalizaciones empíricas y teorías de tipo caja negra. O sea, no se puede saber lo que hay en ese ente llamado mente. Y los métodos que utiliza la filosofía conductista son la observación, la medición y experimentación sobre el organismo íntegro, modelos teóricos y referencia al sistema nervioso. Entonces, aquí queda claro, si uno es positivista, lo único que puede ser científico es aquello que es observable. Entonces, eso va a llevar a una psicología conductista, que es la psicología que solamente considera que la conducta observable es el único modo de acercarse, digamos, a los problemas de la psicología, y se mide, se experimenta o se teoriza sobre esa conducta, pero no plantea los problemas que están, digamos, como causa o origen de esa conducta, porque eso sería un problema no observable o tiene categorías no observables. Ahora, la diferencia entre la filosofía idealista y la filosofía positivista se plantea en el hecho de que la realidad y los entes de la realidad se pueden dividir en observables e inobservables. Pero no necesariamente lo inobservable, digamos, no necesariamente todo aquello que no puede observarse existe. Porque si no, como darle pie, digamos, a que el psicoanálisis plantee la idea de que lo inobservable existe, o mejor dicho, que no solamente lo observable es producto de la ciencia, sino también lo inobservable, claro, pero lo inobservable que exista, no lo inobservable que no exista. Por ejemplo, las categorías de yo, super yo, ego, ello y demás, no existen. Por lo tanto, si son inobservables, claro que son inobservables, pero tienen que ser inobservables existentes. Por ejemplo, el átomo, las partículas del átomo, los campos electromagnéticos, todo eso son inobservables, pero son inobservables existentes. Entonces, no confundir. Si una cosa es inobservable, no le da derecho a psicoanálisis a plantearse como ciencia, porque es solo una construcción teórica sin existencia. Para que sea inobservable y sea científico, tiene que existir. Por eso el conductismo no llega a ser del todo científico, porque
deja de lado una parte de la realidad que es inobservable, por privilegiar solamente aquello que pueden observar. Entonces, una psicología que sea plenamente científica debe tomar los dos entes, los observables y los inobservables, siendo ambos entes existentes, naturales y materiales. Por eso que la filosofía materialista sería la filosofía que va a inspirar la verdadera psicología de tipo científica, que aquí Bunge la identifica con la psicobiología. Y dice, la psicobiología tiene como objetivo la descripción, explicación y predicción nomológicas, o sea, mediante leyes de estados y procesos psíquicos y de conductas en términos de los mecanismos fisiológicos subyacentes. La sistematización mediante hipótesis y teorías de tipo caja translúcida. También tiene como método la observación, la medición y la experimentación a todos los niveles, modelos teóricos que contienen variables fisiológicas, psicológicas, conductuales, etc. Entonces, el cuadro queda bien claro. Una filosofía inspira un tipo de psicología. Si una parte de una psicología idealista va a tener filosofía idealista va a tener psicologías mentalistas, siendo esta como la Gestalt, el psicoanálisis, en donde tienen ontologías inobservables, pero no naturales y no materialistas, o sea, no existentes. En cambio, la filosofía positivista da un tipo de psicología, podemos llamarle medio científica, o sea, científica media, porque desprecia la parte de la realidad inobservable, ¿no? En cambio, la psicobiología en este caso está inspirada en una filosofía materialista, que sería la filosofía que te permitiría abarcar todos los entes que existen, tanto observables como inobservables. Sigo leyendo la página 125, en el párrafo después de metas. Si se acepta esta caracterización de un enfoque de una investigación, se comprende por qué, por científica que ésta sea, jamás puede estar desprovista de supuestos filosóficos. En efecto, estos están incluidos en la primera componente de todo enfoque, que es el andamiaje general constituido por hipótesis ontológicas acerca de la naturaleza de los objetos a investigar, así como por hipótesis gnoseológicas acerca de la naturaleza y el alcance del conocimiento posible de dichos objetos. Y este andamiaje general, lejos de ser prescindible, es el que guía la búsqueda de problemas y la manera de tratarlos, así como la fijación de metas generales en la investigación. O sea, lo que Bunge plantea es, ¿qué filosofía debemos elegir? ¿Qué filosofía es la adecuada para hacer una buena ciencia? No desprendernos de toda filosofía, porque no podemos desprendernos de toda filosofía, ya que si uno elige si uno piensa que no tiene una filosofía de base para hacer ciencia, está equivocado. Tiene una filosofía de base, aunque no se dé cuenta que la tiene. O sea, no es transparente la filosofía, pero eso no significa que no la tenga, porque siempre uno plantea su investigación en base a presupuestos filosóficos. Por ejemplo, si ustedes hacen una investigación científica, están presuponiendo, por ejemplo, que existe un mundo, una realidad independiente fuera de nuestras percepciones. O sea, existe un mundo así fuera de nuestra percepción. Y eso es un presupuesto filosófico. Porque si ustedes son escépticos o son de una filosofía idealista, por ejemplo, que plantea que solamente existe el espíritu, entonces plantearían, como planteó el filósofo Berkeley, que solamente la realidad es una percepción nuestra, con su famosa frase, ser es ser percibido. O sea que si no hay nadie que percibe la realidad no existe. Ese tipo de supuesto filosófico anula la ciencia, porque ¿qué vamos a estudiar si no hay ninguna realidad afuera, si no hay un mundo independiente de nosotros? No podemos estudiar nada. Con lo cual, ese tipo de presupuesto filosófico anula la ciencia. En cambio, el presupuesto filosófico que dice hay una realidad independiente de nosotros, nos permite ir a por esa realidad para ver y descubrir cuáles son las regularidades que tiene esa realidad. Entonces, partimos de uno o de otro presupuesto. Esos son de tipo ontológico, porque tienen que ver con la realidad del ente, o sea, qué es lo que existe. Pero además de presupuestos ontológicos, tenemos que tener presupuestos gnoseológicos, o sea, respecto al conocimiento, o presupuestos epistemológicos respecto al conocimiento.
Y esto quiere decir, esa realidad que existe, ¿puedo conocerla o no puedo conocerla? Si uno es escéptico, podría plantear la existencia de un mundo, pero a la vez plantearía la existencia de una imposibilidad del conocimiento de ese mundo. Entonces, aunque ontológicamente el mundo existe, geológicamente no se lo puede conocer. Este presupuesto tampoco lleva a la ciencia, porque la ciencia implica o tiene como base la idea de que se puede conocer ese mundo. O sea que hay un método posible del cual yo pueda conocer esa realidad que está afuera. Si yo creo que no se puede conocer, si soy escéptico, entonces no parte ninguna ciencia. Entonces, resumiendo, tengo que tener una ontología que me permite a mí plantear el postulado de que hay una realidad afuera para ser conocida. Y segundo, tengo que plantear un presupuesto de que esa realidad que está afuera, que es independiente de mí, puede ser conocida por los métodos propuestos, en este caso los métodos científicos. Si yo no tengo sus presupuestos filosóficos, no hay ciencia. Ontología es la teoría del ente, la teoría de lo que existe. ¿Qué es lo que existe? ¿Existe un mundo, no existe un mundo? ¿Qué cosas existen en el mundo, qué cosas no existen en el mundo? Sería la ontología. Y la ontología sería el conocimiento, sería la posibilidad de conocer el mundo. ¿Es viable, no es viable? ¿Es posible conocer esa realidad? ¿No es posible conocer cuáles son los límites del conocimiento? Bueno, todo esto lo estudia la teoría del conocimiento o noceología. Pero si yo planteo ligada la imposibilidad de todo conocimiento, entonces ya aborto, digamos, toda investigación científica, porque si no se puede conocer la realidad, ¿para qué hago ciencia? No tendría sentido. Entonces, no puede haber ninguna investigación filosófica, investigación científica sin presupuestos filosóficos. Esto no implica que el que haga la investigación sepa cuáles presupuestos tenga. Los tiene igual, aunque no lo sepa, aunque no sean transparentes. Aquí podemos, intentamos hacerlo transparente, o sea, intentamos ver cuáles son aquellos supuestos filosóficos que actúan detrás de toda investigación, en este caso, psicológica. Bien, seguimos leyendo la página 126. En el punto 3 se llama 12 enfoques de la investigación psicológica. Tiene agua, pasarle por ahí. Tiene agua. Bueno, leo entonces 12 enfoques de la investigación psicológica. Dice Burge, en el primer párrafo hemos caracterizado sucintamente las 3 orientaciones más importantes de la psicología actual. Se trata en verdad de otros tantos enfoques de la investigación psicológica. Veamos ahora en qué medida dichos enfoques son científicos en el sentido apuntado en el párrafo 2. Se advierte fácilmente que la psicología mentalista o introspectiva no adopta el enfoque científico, y eso es porque su andamiaje comprende una ontología no naturalista, alma, ego, superego, inmateriales, etc. Porque desdeña los problemas referentes a la conducta, porque no emplea el método científico y porque no se propone explicar ni predecir mediante hipótesis incorporadas a teorías empíricamente corroboradas. En suma, la psicología mentalista, en particular la psicología filosófica, la psicología humanista y las diversas escuelas psicoanalíticas, no es científica de acuerdo con los cánones de cientificidad aceptados en nuestro siglo. El mentalismo es pre-científico. Sin embargo, el carácter no científico de la psicología mentalista no nos autoriza a rechazarla en bloque. En efecto, esta psicología es la que ha planteado, aunque no ha resuelto, algunos de los problemas más interesantes de la psicología. Basta recordar estos. ¿Qué son la percepción, la memoria, la imaginación, las inteligencias, las apetencias, el amor, el odio, el altruismo, la ideación, etcétera? Por este motivo, por haber planteado los que acaso sean los problemas fundamentales de la psicología mentalista merece nuestra consideración, aunque sea solo histórica.
Ella es la abuela precientífica de la psicología científica. Y a las abuelas se las entierra con honra en lugar de olvidar. Si ahora pasamos a la psicología conductista clásica, no a la neoconductista, notamos los siguientes puntos. A. El conductismo adopta una ontología naturalista limitada. Naturalista porque se ocupa de organismos y no de sustancias incorpóreas. Limitada porque se deja de lado los procesos no observables, que son los propiamente psíquicos, y no se pronuncia por el espiritualismo ni por el materialismo. B. El conductismo adopta una ontología realista inmadura. Realista porque se propone dar cuenta de un aspecto de la realidad cuya existencia se conoce tácitamente desde que existe la necesidad de la investigación objetiva. Inmadura porque al no querer hacer uso explícito de constructos hipotéticos, tales como los conceptos de deseo y de idea, no da ocasión a que se plantee el problema de si tales constructos representan más o menos fielmente aspectos de la realidad. Al conductismo le basta un realismo de jardín de infantes, porque no construye teorías científicamente profundas, que son las que plantean los problemas nosológicos más difíciles. C. El conductismo adopta una versión recortada del método científico. Su método es científico porque emplea la observación, la mediación y la experimentación. Y es limitado porque, al desconfiar de las teorías profundas, y a veces de toda teoría, no tiene necesidad de plantearse el problema de ponerlas a prueba, ni de averiguar las relaciones entre teorías psicológicas y teorías fisiológicas. Y D. El conductismo adopta una meta científica estrecha. Científica porque se propone describir y predecir hechos observables. Estrecha porque no se propone explicarlos ni estudiar los hechos inaccesibles a la observación externa. En resumen, la psicología conductista adopta un enfoque científico limitado. Por este motivo, A. ha quedado estancada desde el fin de la década de los 50 y B. se la debe considerar como la madre, no sea la abuela, de la psicología plenamente científica, que está en gestación. Pero es una madre soltera, ya que nunca quiso contraer nupcias con el padre de esa nueva psicología, es decir, la neurofisiología. Y a las madres se las ama, se las tolera y se las trata de modo tal que no impida el desarrollo de sus hijos. Entonces aquí Bunge va a decir que el conductismo, primero dijo que la filosofía mentalista y la psicología mentalista no son científicas, ¿verdad? Pero también dice que el conductismo es científico a medias, o sea, es una especie de semiciencia. Esto es interesante también de Bunge, que no solamente divide entre ciencia y no ciencia, como en el caso de Popper, sino que también le pone otros grados, digamos, otros matices. Si bien algo puede no ser ciencia, como por ejemplo el psicoanálisis, el conductismo, ¿qué es? Bueno, es una ciencia media, o sea, es una semiciencia, es algo que puede llegar a ser ciencia, que incorpora algunos presupuestos que no los tiene todavía, pero que está en el camino correcto, digamos, tiene algunos criterios incorporados, aunque no del todo incorporados. Pero tampoco no es una ciencia, en el sentido como el psicoanálisis, digamos. Entonces, está en el medio, tiene un grado de cientificidad mayor, mucho mayor, pero que le falta todavía. Claro, excluye muchas cuestiones aunque la tiene incorporada otra. En cambio, el psicoanálisis no la tiene ninguna, esa sería la cuestión. Entonces, podemos dividirla entre presciencia, semiciencia o protociencia y ciencia. Y ahí tenemos más matices porque ahí sí hay disciplinas. ¿Cómo? La protociencia sería el conductismo. Podemos llamarlo como protociencia en el sentido de que es una ciencia primera o es una semiciencia, una ciencia media. Pero es distinto decir que o es ciencia o no es ciencia, ¿verdad? Es como que dejaría el conductismo en una posición incómoda porque no es ni una ni otra. La crítica al conductismo, sigo leyendo, es saludable con tal que no se convierta, como en el caso de Chomsky, en una apología del mentalismo. Al fin y al cabo, el conductismo, lejos de ser anticientífico, peca tan
tan solo por ser científico a medias. Una sólida formación en psicología experimental de la conducta no debiera ser obstáculo para adoptar un enfoque más amplio. Valga el apoyo de esta afirmación la siguiente anécdota. Cuando conversé con Skinner en el curso de una reunión científica en Boston, en febrero de 1976, le conté que en México se profesa una admiración sin límites, que los psicólogos de este país se habían dejado atrás el mentalismo, en particular el psicoanálisis, y que casi todos ellos estaban entregados al llamado análisis experimental de la conducta. El rostro de Skinner resplandeció de satisfacción, pero a continuación les dije que eso me parecía desastroso. Su expresión mudó de placer a la alarma. ¿Por qué dice usted eso?, preguntó. Le respondí, porque el conductismo les ha cerrado las puertas a la psicología fisiológica y a la modelización matemática. La gente se contenta con describir lo que observa, sin interesarse por entender. Skinner exclamó con acento de pena sincera, ¡qué lástima!, y se quedó meditando. A continuación, entonces, Bunge va a tratar el tema de lo que él considera la verdadera ciencia en la psicología, que es la psicobiología, y va a tratar de ver si se adecua o no a los postulados que él ha propuesto como criterio de cientificidad. El enfoque de la psicobiología, punto 4. Veamos ahora en qué medida se ajusta la psicobiología al enfoque científico que ha realizado en el parágrafo 2. Observemos los aspectos siguientes. Dice, la psicobiología adopta a. Una ontología francamente naturalista. Naturalista porque se ocupa de organismos y sin limitaciones, porque no acepta psique ni conducta desencadenadas, sino que, por el contrario, sostiene que lo mental y lo conductual son funciones o actividades del cuerpo. B. Adopta una gnosiología realista madura. Realista porque se propone dar cuenta de la realidad psiconeural, no solo de la apariencia, conducta. Madura porque al no limitar la profundidad de las teorías, no puede rehuir el problema de averiguar el modo en que ellas representan la realidad. Y C. Adopta plenamente el método científico. Su método científico, al igual que el de la física. Lo es plenamente porque hace frente al problema de poner a prueba hipótesis y teorías profundas, que pretenden explicar algunos efectos macroscópicos, entre ellos el comportamiento por mecanismos neurales y endócrinos. Y D. Adopta, sin cortapisas, la meta última de la investigación científica de avanzada, que es encontrar leyes que pueden explicar y predecir hechos. En definitiva, la psicobiología adopta plenamente el enfoque científico. Más aún, en principio no le es ajeno ningún problema psicológico, ni siquiera los planteados por la psicología mentalista, aun cuando sean muy pocos los problemas que ha logrado resolver en el curso de su breve existencia. Por estos motivos, por abarcar el área íntegra de la psicología y por enfocarlo científicamente sin limitaciones, la psicobiología puede considerarse idéntica a la psicología contemporánea de avanzada. El sufijo biología se necesitará durante un tiempo más para diferenciarla tanto del mentalismo como del conductismo, ninguno de los cuales se ocupa del sistema nervioso. Con el tiempo se dirá simplemente psicología. Entonces, con esto él termina por detallar, digamos, que la psicobiología sería una especie de trabajo en conjunto, que tiene que ver con los planteos y los problemas de la psicología, digamos, la voluntad, la memoria, el deseo, la idea, todas las cuestiones interesantes de la psicología, pero no desprovistas de una base natural, de una base material, o sea, trabajando conjuntamente con la fisiología, con la neurociencia, con la biología, o sea, planteando problemas con esa base, ya que la ciencia, como hemos visto, muchas veces implica otra ciencia. No puede trabajar aislada de la ciencia. Es el problema psicoanálisis, trabaja aislado. Cree que con su sola teoría, sin mencionar ninguna base corporal, puede dar cuenta de lo que sucede en la mente, lo cual es falso. Porque la ciencia siempre trabaja con otra ciencia. Entonces,
La psicobiología sería la psicología en el sentido lato del término, pero, dice Bunge, podemos seguir llamando psicobiología para diferenciarla de las demás. Pero la base es el cuerpo, lo natural. Y a partir de ahí, plantearse la posible resolución de los problemas de la mente en base al cuerpo. Si no se tiene, digamos, como base lo natural, no se tiene como base lo neuronal, el sistema nervioso, el cerebro, no se puede hacer buena psicología, o por lo menos no psicología científica. Y estaría claro, dando de supuesto en la otra ciencia. Entonces vos tendrías que estudiar también esa ciencia. Neurociencia, fisiología, biología, vamos. Entonces en base a esas ciencias, vamos más adelante, vamos a tratar de plantear los problemas difíciles de la psicología, pero con esa base. No desentendiéndonos de lo natural, digamos, del cuerpo, de lo material. A continuación lo que va a hacer Bunge es analizar el concepto de psique. Por eso que el tema que viene es ¿qué es la psique? La palabra psicología se basa en la psique justamente. Psique en griego es alma. Y como el alma ha sido estudiada primero por la metafísica y luego ha sido terreno de la psicología, entonces, digamos, a veces se ha confundido estos dos estudios por tener como base la misma palabra, el mismo concepto. Y se ha postulado la existencia de un alma como independiente del cuerpo. Entonces, este postulado metafísico es el que sigue hoy en día en algunas psicologías y que es el que hay que empezar a abandonar, digamos, para hacer una psicología científica. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice Bunge sobre la psique y cómo se la puede interpretar o analizar desde las psicologías actuales. Leo en la página 129. Es fama que en la postrimería de la Edad Media, cuando el nuevo maestro se hacía cargo de su cátedra, los estudiantes solían comenzar por formular la más embarazosa de las preguntas. ¿Qué es el alma? La mayoría de las preguntas de las respuestas eran espiritualistas, como convenía el dogma oficial. Pero algunas eran negativas, lo que ya era arriesgado, y a veces, poquísimas, se oía la respuesta herética. El alma es la forma del cuerpo. Esa herejía ya había sido formulada por Aristóteles. Hoy en día el psicólogo científico de orientación conductista y el filósofo de la mente no se sienten obligados a responder esa pregunta. A menudo la evaden, diciendo que no es una pregunta científica, ya que el alma no es observable. A mi modo de ver, lo que no es científica es esta respuesta, ya que la ciencia teórica contemporánea se ocupa predominantemente de inobservables, tales como las partículas elementales, los campos electromagnéticos, la evolución, que es geológica, la actividad biológica, la economía nacional, etc. El excluir una pregunta simplemente porque no cabe dentro del marco de una filosofía empirista superada por las ciencias naturales es signo de dogmatismo filosófico, no de apertura mental y de rigor científico. O sea, otra vez con el tema de lo observable y lo inobservable. Claro, o sea, generalmente cuando se estudian ciertos epistemólogos o cuando uno pone una posición claramente cientificista, que es la posición de Bunge, en donde la psicología debe ser científica y debe postular una filosofía materialista, de posiciones, digamos, opuestas a la que adopta Bunge, siempre se lo endilga como positivista a Bunge. Es lo primero que si ustedes entran a recibir objeciones en contra de la filosofía de Bunge, la primera objeción consistiría en que Bunge es positivista. Sin embargo, el positivismo lo que plantea es la idea de que lo que no se puede observar, o sea, lo que no es fenoménico, lo que no es
fenómeno, no existe. Con lo cual anularía toda la física de partículas, todos los modelos atómicos, todas las moléculas, la química no existiría, la física de partículas no existiría. No existirían los campos electromagnéticos, no existirían los microondas, no existiría el ultravioleta. Bueno, o sea, claramente la ciencia no es positivista. Y claramente Bunge no es positivista. Porque está diciendo aquí que el positivismo es falso. Porque lo inobservable es verdadero. Y natural y material. Ahora, no podemos medir la ciencia por lo que podemos ver. Eso sería una ciencia falsa, digamos, con presupuestos falsos, porque la ciencia trata de la realidad, y la realidad no tiene por qué adecuarse a mi capacidad de ver o no ver los objetos, ¿no? Entonces, que sea inobservable no le hace ninguna medida a la ciencia nunca se basó en observar, diría que se basó más bien en contra de la observación. Cuando Galileo hace sus primeras afirmaciones de tipo científica, las afirmaciones de tipo científica de Galileo eran en contra de lo observable. Cuando Galileo decía que la Tierra se movía, lo decía en contra de lo que nosotros experimentamos, ¿no? ¿Usted experimenta el movimiento de la Tierra? No. Entonces, en base a ese supuesto positivista, la Tierra no se debería mover. Sin embargo, la Tierra se mueve, como decía Galileo. ¿Y por qué se mueve? ¿Y por qué sabemos que se mueve? No porque lo experimentamos, no porque lo observamos, sino porque la ciencia ha podido justamente desprenderse de la observación, desprenderse de la experimentación en el sentido, no de experimentación, perdón, de la experiencia en el sentido de experiencia subjetiva, para llegar y descubrir la realidad, que es, en este caso, que la Tierra se mueve en contra de la experiencia y en contra de la observación. Entonces, quien diga que la ciencia se basa en la observación, no tiene idea de epistemología, justamente porque la ciencia está en contra, la mayoría de las veces, de lo que se observa y de lo que se experiencia, de lo que se tiene como experiencia subjetiva. Si fuera así, el Sol sería un disco de 60 centímetros, y es lo que se ve. Si es así, el aire no existiría, no se ve. ¿Cómo? ¿Por qué no perciben el movimiento? Porque cuando vos estás dentro de, o mejor dicho, estás en un sistema que se mueve a una velocidad constante, todo lo que está dentro del sistema también se mueve a la misma velocidad. Exactamente. Vos cuando estás dentro de un auto y el auto está viajando a una velocidad X, digamos 100 km por hora, vos no sientes que te mueves dentro del auto. Claro que hay roces con el pavimento y por ahí hay un cierto, hay pozos o hay un cierto desvío de dirección y ahí aparecen las fuerzas inerciales, pero supongamos que uno pudiera manejar lo más tranquilo posible sin desviarse y sin frenar, dentro del auto no siente ninguna velocidad. Eso lo puedes experimentar bien en un avión. En el avión uno siente que se está moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro del avión se mueve a la misma velocidad que el avión. Entonces, tiene un movimiento relativo entre el avión que está dentro y se anulan los movimientos, entonces vos tienes la sensación que no te mueves. La Tierra transporta a la velocidad de 30 km por segundo dentro de sí todo aquello que está dentro de la Tierra que se mueve a la misma velocidad. O sea, yo también me estoy moviendo a 30 km por segundo. Con lo cual, no sentimos el movimiento. Pero eso no quiere decir que no se mueva. ¿Queda claro eso? Cuando Galileo dijo esto, la Tierra se mueve, la cuestión era, ¿cómo no siento que se mueve la Tierra? Entonces Galileo le puso la misma ejemplo que estamos diciendo nosotros. Cuando vas en un barco y si el barco está en un día bueno de mar y el mar no se mueve lo suficiente, uno tampoco sabe que adentro del barco se está moviendo. Bueno, del mismo modo uno tampoco se da cuenta que la Tierra se está moviendo. Entonces, todo aquello que es observable no necesariamente tiene que ser parte de la ciencia. Algunas cosas sí, otras cosas no. Porque la realidad no puede adecuarse a lo que yo pueda observar.
Y eso era el positivismo, la idea de que lo que no puede verificarse a través de los fenómenos no era científico. Entonces, si seguiríamos con el presupuesto positivista, no existiría ninguna ciencia ni de la química ni de la física de partículas, ¿no? O ni del calor, por ejemplo, en la termodinámica que se basa en el movimiento de las moléculas. Saben que la temperatura es la velocidad promedio de la energía cinética de las moléculas. Pero no podemos ver las moléculas moviéndose. Pero sin embargo tenemos la temperatura, que no podemos medir con una medida arbitraria. Podemos medir este promedio de energía cinética de las moléculas. Entonces lo inobservable no es una frontera para la ciencia. Con lo cual debemos dejar de lado las objeciones positivistas y sobre todo debemos dejar de lado la idea de que porque uno es cientificista en el sentido de que apela a que la ciencia es un conocimiento que se puede obtener de la realidad por un método científico, implica ser positivismo, no lo implica. El positivismo justamente no es científico, porque deja de lado la realidad inobservable. Bien, sigo leyendo. El mentalismo es equivocado, pero muchas preguntas mentalistas son significativas, importantes e interesantes. Por ejemplo, a todos nos gustaría saber no solo que movemos las extremidades, sino también por qué podemos moverlas a voluntad en condiciones normales y en qué consiste la parálisis. A todos nos interesa saber no solo qué hablamos, sino también cuáles son los mecanismos cerebrales de producción de la palabra, por qué hay un área cerebral bien localizada del lenguaje y no de otras funciones mentales, etc. A todos nos interesa saber no solo que recordamos y olvidamos, sino también por qué recordamos algunas cosas y olvidamos otras. ¿Y qué ocurre con la memoria cuando cambia la concentración de ciertos biomoléculas en el cerebro? ¿Bien por qué no tomo asistencia? Se hubieran ido antes todos y no entraban directamente. A todos nos interesa saber no solo que a veces entendemos, sino también cómo entendemos unas veces y por qué no otras. Desechar estos problemas de la psicología como lo hace el conductismo es vaciarla de cuestiones interesantes y permitirle que se ocupe solo de problemas relativamente triviales. Lo que puede ser una ventaja para los perezosos, pero no para quienes tienen curiosidad científica. Haremos pues a un lado, por anticientífica, la actitud de negar carácter científico a la pregunta ¿qué es la psique? Nos ocuparemos de los enfoques que toman en serio esta pregunta, y hay dos doctrinas positivas posibles acerca de la naturaleza de lo psíquico, el dualismo y el monismo. O sea, lo que dice Bunge es, para responder la pregunta ¿qué es la psique? Se puede responder de dos maneras, desde una posición dualista o desde una posición monista. Primero, lo físico y lo mental son sustancias heterogéneas, diría el dualismo. Lo que es físico no es mental y recíprocamente. Esta es la doctrina que enseña Platón, los padres de la Iglesia, casi todos los escolásticos, los filósofos idealistas y más cerca de nosotros los eminentes neurofisiólogos Sherrington, Penfield y X. Si lo físico y lo mental son heterogéneos, entonces son o bien independientes o bien interdependientes. Pero tanto el sentido común como la experiencia científica nos dicen elocuentemente que lo corpóreo y lo psíquico son interdependientes. Y eso a punto tal que no queda ya filósofo que defiende la hipótesis de la independencia. Quedan pues dos versiones posibles del dualismo. Deja abierta la puerta, Gustavo. Y aquí van a entrar y van a salir a quedar rato. ¿Dónde iba? Quedan pues dos versiones posibles del dualismo, el paralelismo psicofísico, defendido por la escuela de la Gestalt, y el interaccionismo,
defendido en la actualidad por dos personas eminentes, el neurofisiólogo Sir John Eccles y el filósofo Sir Karl Popper. Entonces, según el dualismo, hay dos sustancias, hay dos realidades, digamos, que son independientes, y según el monismo hay una sola realidad. Entonces, Popper Bunge lo que va a hacer es investigar primero las posiciones dualistas, y esas posiciones dualistas presentar dos tipos de sustancias distintas. Estas sustancias pueden ser independientes, o sea, no se afectan unas a otras, o pueden ser interdependientes, o sea, se afectan unas a otras. Si planteamos la existencia de dos sustancias independientes, o sea, dos sustancias que no pueden afectarse unas a otras, nos surge el problema que le surgía a Descartes, cuando él divide la res cogitans y la res extensa. Y sería cómo afecta la res cogitans a la res extensa. O sea, si son dos sustancias totalmente distintas y no tienen ninguna cosa en común, ¿cómo hacen para afectarse unas a otras? Y ese problema, que era el problema de la comunicación de la sustancia, está presente aquí, ya que estamos hablando del dualismo. Entonces, si decimos, existe el alma, existe el cuerpo, entonces, ¿cómo explicamos el movimiento, digamos? Claro, yo puedo mover la mesa porque la mesa y mi mano son materia. Y yo puedo afectar un pensamiento con otro pensamiento. Pero ¿cómo hago para que el pensamiento afecte a la materia? Planteando la idea de que son sustancias independientes, ¿verdad? Bueno, este es el problema de la independencia de las sustancias. El problema de la interdependencia sigue siendo un problema porque plantear que una cosa afecta a la otra no resuelve el problema. Justamente lo que tenemos que hacer es ¿cómo? ¿Cuál es el mecanismo por el cual una sustancia afecta a la otra? Dice el paralelismo psicofísico. ¿Qué es el paralelismo psicofísico? Es la primera de las propuestas del dualismo, ¿no? ¿Y qué es el paralelismo psicofísico? Dice, los estados mentales acompañan a estados fisiológicos. Los unos son correlatos de los otros, como insistía el célebre neurofisiólogo mexicano Arturo Rosenberg. O sea, lo que dice el paralelismo psicofísico es, hay estados físicos, neuronales, y hay un correlato, o sea, hay una especie de paralelismo, una especie de realidad paralela que corresponde a los estados fisiológicos. Entonces, no, ni siquiera se relacionan, corresponden, son paralelos, digamos. Sí, se van a la par, digamos. Si podemos saber con neurociencia que ciertos estados neuronales definidos bajo un sistema de red neuronal, podemos definirlo como dolor, digamos. Sabemos que que el organismo está sintiendo un dolor o que tiene dolor, porque podemos estudiarlo bajo un sistema neuronal. Entonces suponemos que hay un correlato, que hay un paralelismo mental del dolor fisiológico. Entonces cuando ocurre un dolor en el sentido fisiológico, ocurre en esa sustancia mental algo que es correlativo, que es que está a la par, digamos que va a la par, que sería como el dolor mental, no el dolor fisiológico. ¿Cómo? Bueno, si vamos a la conciencia, sí, nosotros sentimos el dolor en la conciencia, pero el tema sería eso, ¿qué es la conciencia? Y para los dualistas la conciencia sería un correlato mental de algo que sucede en la materia o en este caso en el cerebro. Entonces a estados cerebrales le corresponden estados mentales afines o están en el mismo estado, paralelos. Esa sería, digamos, la explicación del paralelismo psicofísico. Sigo leyendo sobre el interaccionismo. En el interaccionismo, las dos sustancias, aunque heterogéneas, actúan la una sobre la otra. O sea, en el interaccionismo no hay paralelismo, sino que hay causa y efecto, ¿no? Una causa o interviene en la otra sustancia, digamos. Las objeciones de Bunge son las siguientes.
no porque son dos sustancias distintas. O interaccionan, o sea, una afecta a la otra de manera directa, o no interaccionan, simplemente van paralelas, acompañan ahí el correlato, ¿no? O hay causa y efecto, una causa, un efecto en la otra. Ahí se relaciona, pero igual están supuestas como dos entidades separadas. Por eso son dualistas. Ahora, la primera opción del paralelismo psicofísico me hace acordar mucho a la respuesta que da Malebranche sobre el problema de la comunicación de la sustancia propuesto por Descartes, o mejor dicho, que surge de la filosofía de Descartes, que es cómo se comunica la sustancia, ¿no? Malebranche había propuesto una solución a este problema. Una solución tramposa, por supuesto, pero una solución. Y que esta solución es muy parecida al paralelismo psicofísico. ¿Por qué? Porque Malebranche decía, si las dos sustancias son independientes, una no tiene nada que ver con la otra, como es lo que propone Descartes, entonces una no puede interactuar con la otra. Ese es el primer supuesto. No hay ninguna posible interacción. Entonces, ¿cómo nosotros movemos el brazo? ¿Cómo nosotros caminamos? ¿Cómo nosotros hacemos que un deseo consciente se materialice en el movimiento del cuerpo, ¿no? Bueno, Malebranche pone la solución tramposa de que Dios mueve el cuerpo. ¿Se entiende? O sea, hay lo que se llama el ocasionalismo, que es, yo pienso, voy a tomar este vaso, pero yo no puedo agarrar el vaso porque yo soy alma y soy pensamiento. Pero el brazo no es pensamiento, por lo tanto yo no podría tomar el vaso. ¿Quién hace que se mueva el brazo? Dios. Dios dice, este quiere mover el brazo, entonces vamos a moverle ese brazo. Entonces Dios... No, y bueno, esa es la objeción, digamos, que Dios participa de la maldad nuestra, digamos, yo quiero matar a alguien y Dios dice, bueno, vamos a matarlo, haciéndolo mover el brazo y apretar el gatillo, ¿no? Ahora, es una buena objeción, Dios participa del mismo acto de maldad que está realizando. Pero bueno, fíjense, hacerla por un lado y le sale un hueco enorme por el otro, ¿no? Por lo tanto, haciendo trampas, no se llega a un buen puerto. Si sacamos a Dios, más o menos tenemos la misma idea, que hay un paralelismo entre mi brazo levantando el brazo y mi idea o mi pensamiento de levantar el brazo, y entre esos dos existe un paralelismo. Claro, en el caso de Malebranche está que Dios mueve el brazo. En este caso ni siquiera está Dios, con lo cual es más misterioso todavía por qué se mueve algo y por qué hay un paralelismo en el sentido psicofísico. Pero me hace acordar a esa idea. La otra idea, el interaccionismo, es mucho más difícil porque ya ni siquiera está el supuesto de que una cosa material puede afectar a algo inmaterial, al revés, sino que la afirma, dice, puede interaccionar una cosa material con una cosa inmaterial y provocar causas y efectos en unos y en otros. Pero no hay ninguna explicación hasta ahora viable o que convenza, digamos, realmente entre esas dos interacciones de las sustancias distintas. Sí, pero claro, digamos, esa explicación desde un punto de vista, digamos, con una mejor base filosófica sería buena, porque habría una causa y efecto. Como si vos te golpeas, sientes dolor. Pero con la base filosófica de que hay dualismo, la explicación queda en la nada, porque cómo afecta el cuerpo a la mente, cómo afecta el cuerpo al alma, ¿no? O sea, la explicación llega a un punto en que ya no explica cómo hace el cuerpo, cómo hace el cerebro para influir sobre el alma. No es que no sea correcto, digo, con una base filosófica correcta sería buena la pieza. Pero la base filosófica en este caso es mala, porque está planteando un dualismo. Pero supongamos, vos no planteas un dualismo, planteas un monismo. O sea, lo único que existe es el cuerpo. Entonces, se van todos los problemas y tu explicación no es buena. Vos te golpeas,
que hay todo una causa y efecto entre llevar el mensaje por medio de la electricidad hacia las neuronas, y las neuronas provocan ciertas sinapsis en tu cerebro, que eso hace emerger un estado consciente que vos sientes como dolor. Entonces, es todo más fluido, no hay ninguna cuestión que explicar porque la mente o la conciencia es una emergencia del cerebro, no es una sustancia independiente. Entonces, buena la explicación, pero con la base filosófica correcta. Con la base filosófica errada, el dualismo, no se puede explicar. Claro. Entonces, ante estas objeciones, Bunge plantea que la única base parece ser viable para la ciencia es el monismo, no el dualismo. O sea, la idea de que existe solamente una sustancia, digamos, en este caso la materia, y que la conciencia, podemos incluso seguir investigando qué cosa es la conciencia, pero sabemos de hecho que es algo que tiene que ver con la materia, no es algo que es independiente. Entonces, pues, quizás no sepamos todavía qué es la conciencia en su pleno significado, pero sí sabemos que tiene que ver con la materia y surge de la materia. Listo, no hay dualismo. Ahora, ¿cuáles son las objeciones que plantea Bunge a estas dos modos de explicación del tipo dualista? Bueno, digamos, lo que plantea Bunge es lo siguiente, que se utiliza una metáfora y que esa metáfora, al ser justamente de tipo metafórico, no explica o no llega a ser una hipótesis científica. Por ejemplo, si planteamos la existencia de estados mentales, lo que dice Bunge es ¿qué son los estados mentales? ¿Qué significa decir que la mente tiene estados? Bueno, dice, no es otra cosa que secuestrar el término estado de otra área que es estado físico. Entonces traslado estados físicos a estados mentales. Pero esa traslación de un concepto a otro es solamente una metáfora en el caso de mentales. En cambio, en estados físicos no es una metáfora. Hay verdaderamente estados físicos. ¿Qué son los estados físicos? Un conjunto, digamos, de objetos físicos que están regidos por unas ciertas variables. Por ejemplo, esta habitación está en un cierto estado. Digamos, el orden de las mesas, el orden de la silla, la temperatura, la necesidad cinética y muchas variables que yo puedo calcular para decir está en un estado físico. Y como la temperatura puede modificarse, por ejemplo, ustedes pueden prender el aire acondicionado y morirse más de frío, pero va a cambiar de estado, ¿no? Muy bien, cambia de un estado a otro estado, entonces el estado siempre puede ir cambiando. Claro, es todo una variable que se pueden modificar. Ahora, entonces los estados físicos existen y tienen sentido llamarle estado. Pero sacar ese término y ponerlo en estados mentales, ¿qué es un estado mental? Hay variables en el estado mental que se pueden cambiar. Puede cambiar de estado una idea. Entonces uno reconoce que por lo menos es dudosa, digamos, el concepto. Es un concepto más bien metafórico, pero no es un concepto científico. ¿Qué es un estado mental? Entonces decir que un estado físico, digamos en el cerebro, corresponde al estado mental, la pregunta sería ¿qué es un estado mental? Porque yo entiendo que es un estado físico, pero no entiendo que es un estado mental. Entonces, hasta que no me aclares bien clarito que es un estado mental, y si me dices que es una metáfora, estamos en un problema. Si es una metáfora, no puedo saber qué es. Entonces, la objeción es, no puedo trasladar un concepto que sirve en estado físico y decir hay estados mentales, porque claramente no hay estados mentales. O por lo menos no son los mismos estados físicos. Y si los estados físicos es distinto del estado mental, tenemos que usar palabras distintas o conceptos distintos. Entonces ahí tenemos un problema de tipo filosófico y epistemológico y incluso conceptual. ¿Qué es un estado mental? Nadie lo sabe. Lo mismo que nadie sabe cómo influye el alma en el cuerpo. ¿Qué es influir? Parece ser una palabra vacía. Se la puede postular, pero no sabe cómo. Entonces, tanto estados mentales como interactuar. Sí, yo puedo decir interactúa el alma con el cuerpo. La pregunta es cómo interactúa. ¿Y qué significa interactuar? Entonces, hay muchos problemas que no se pueden resolver. En cambio, si ustedes adoptan una postura monista, ya no tienen esos problemas. O como diría Wittgenstein, en vez de resolverse, se disuelve.
Porque los problemas parecían ser, en los problemas metafísicos, más bien problemas de lenguaje, y no problemas reales. No había un problema real entre el alma y el cuerpo. Era que postulaba la existencia de un alma que no existía. Entonces, al darme cuenta que solo era lenguaje, entonces disuelvo el problema de la vida, no lo resuelvo, que no debo plantearlo, no debiera haberlo planteado. Era la cuestión. Ya no sería un problema, claro. ¿Por qué lo planteé? Porque no entendía la cosa. Entonces estoy planteando problemas que no existen. Y al sacar ese planteamiento no estoy resolviendo el problema. Sino que estoy diciendo que nunca debiera haberlo planteado, porque eso no se resuelve. Es un problema solamente de lenguaje que no se resuelve. Entonces se disuelve, dice Wittgenstein. Entonces, hay problemas reales y pseudoproblemas. Los pseudoproblemas no se resuelven, se disuelven, se sacan de lado, se dicen, no se plantea más. Los problemas reales se resuelven o se intentan resolver. Entonces el monismo sí plantea problemas reales. Por ejemplo, ¿cómo hace la mente para modificar, digamos, las estructuras cerebrales y viceversa? ¿Cómo el cerebro puede causar un efecto en el ánimo de una persona, en la conciencia de una persona? ¿No? Y eso está claro, porque a usted le toca en el cerebro y su conciencia cambia. ¿O no? Eso lo puede estudiar cuando estudien patologías. Cuando estudien patologías, se van a dar cuenta que el cerebro, al tener patologías, afecta la conciencia de la persona. Entonces hay un claro ejemplo ahí de que la conciencia está fuertemente basada en el cerebro. Entonces hay un gran problema por saber cómo hace el cerebro, o cómo ocurre ese mecanismo de afectación del cerebro a la conciencia y viceversa. Es un gran problema que se puede resolver, porque es un problema verdadero. Es un problema que se puede resolver. En cambio, el alma en el cuerpo no es un problema que se puede resolver. O se lo deja de lado, se lo disuelve, o se sigue adelante haciéndose metafísica, teología, qué sé yo, pero estamos fuera de la ciencia. Ya no planteamos problemas científicos. Entonces, página 131. Llegamos así a la conclusión paradójica de que el paralelismo y el interaccionismo, aunque conceptualmente incompatibles, son empíricamente equivalentes. Esto es, son compatibles con los mismos datos empíricos. Lo que es peor, ambas hipótesis son imprecisas y estériles. El dualismo no es entonces científicamente viable. Cuando dice científicamente viable, quiere decir que no sirve como presupuesto filosófico para hacer ciencia. Es mejor tener el presupuesto filosófico del monismo. Esto es interesante, ¿por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, si ustedes adoptaran una posición filosófica no adecuada, no harían ciencia. Por ejemplo, si ante las preguntas, ¿cómo hago para pensar? ¿Cómo hago para decidir? ¿Cómo hago para tener una idea y demás? Se responde con, bueno, hay una sustancia inmaterial llamada alma. Esa respuesta, en lugar de hacer avanzar la ciencia, la paraliza. ¿Cómo? No solamente genera más dudas, si vos pones en dudas eso, sino que ya tienes una respuesta y esa respuesta no puede ser demostrada. Entonces, además de generar problemas filosóficos, la ciencia se paraliza, no sigue investigando más, porque cree tener las respuestas ya. Y sin embargo, es una respuesta que no se puede demostrar. Entonces, ante la pregunta, ¿cómo pienso? ¿Cómo vivo? ¿Cómo tengo conciencia? Bueno, porque tengo un alma, paraliza la investigación. ¿Por qué? Ya está la respuesta. Pero esa respuesta no puede ser demostrada. En cambio, si ustedes expulsan ese supuesto filosófico y parten de la idea de que no existe el alma, sino que todo está generado por el cerebro, ahí sí empieza a poder preguntarte cómo el cerebro hace esas cosas, y el cerebro, al ser un órgano que es material y que es estable y contrastable, puede responder preguntas científicas. Entonces, con una idea en mente, la ciencia avanza, con otra idea se parece. Si ante la pregunta ¿cómo se origina el rayo?, la respuesta es porque Zeus se enoja y lanza sus rayitos porque los hombres son malvados, ya está, ya sé la respuesta, ¿no? Es que ese hombre manda rayos. Entonces me pierdo el electromagnetismo, los electrones,
toda la electricidad, toda la electrónica, no sé nada de eso, o sea, no me lleva a averiguar eso, porque ya tengo las respuestas. En cambio, si yo digo no, eso de Zeus lo dejo de lado porque no es un presupuesto filosófico adecuado, sino que digo, el rayo se produce según un efecto natural, o sea, que una materia se de otra materia, voy a llegar a la electrónica, voy a llegar al electromagnetismo, voy a llegar a toda esta cuestión porque sigo investigando. O sea, lo que quiero decir es, siempre que aparece una respuesta metafísica, la ciencia se para. ¿Por qué comenzó la ciencia? Porque no aceptaba las respuestas metafísicas. Sino porque otra existe la ciencia. Cuando los antiguos le dicen, ¿cómo se creó el mundo? Bueno, lo creó Dios y así y tal. Bueno, todos estaban contentos, nadie investiga nada. Todos estaban seguros de que Dios creó el mundo. A algunos se le ocurrió, sí, esto no es verdad. Yo quiero comprobar por mí mismo cómo ha sido formado el mundo. Entonces deja de lado el supuesto metafísico y empieza a hacer ciencia. O sea, la ciencia es el inconformismo ante las explicaciones. Tales, Anaximandro, Anaxímenes, todos estos presocráticos que comienzan con, y si no es eso, si es el agua, si es el aire, si es un indeterminado, si es el átomo, según Demócrito, ¿no? Y bueno, ahí empieza la ciencia. Porque la ciencia empieza, bueno, aquí tengo terreno para seguir adelante. Pero si uno se conforma con la explicación metafísica, se queda tranquilo, no avanza más. Entonces, no es cierto de ninguna certeza que la metafísica, y dentro de la metafísica la solución, sea compatible con la ciencia. Eso no tiene ningún asidero. Al contrario, la religión y la metafísica son contrarias y excluyentes a la ciencia. Cuando entra la religión, se va la ciencia, y cuando entra la ciencia, se va la religión. Porque justamente lo que paraliza la ciencia es la idea metafísica. Por eso Burge dice, hay que tener buen supuesto filosófico para hacer avanzar a la ciencia. O sea, desligarme de toda la cuestión metafísica, religiosa. Esta es la idea, digamos. Si quieren ustedes, en términos más filosóficos, fe y razón se excluyen. Es falso eso de que fe y razón se complementan. Nunca se complementan. Se excluyen siempre como se excluye la religión y la ciencia, porque como hemos visto, la ciencia intenta responder preguntas y no tengan respuesta. ¿Para qué vamos a investigar algo que ya saben? ¿O no? ¿Se investigan algo que ya saben? No. Para eso tienen que no saber, como dice Sócrates, ¿no? Solo sé que no sé nada. Pero para no saber nada, tengo que darme cuenta que no sé. Si yo voy a hacer todo, no voy a investigar nada, no voy a hacer filosofía. Entonces, ahora que te hacía, bueno, tienes que dar cuenta que no sabes. Por eso él decía, soy el mejor de todos los hombres, porque por lo menos sé que no sé. Y eso me pone en una situación de aprender algo adelante. Ahora, si yo ya sé todas las respuestas, listo. No comienza nada, ni la filosofía, ni la ciencia. ¿Con base a qué? Porque el dualismo plantea la idea de que la realidad está dividida en dos sustancias independientes. Lo inmaterial y lo material. Entonces, cuando vos quieras responder preguntas, vas a apelar a ese ente independiente que es metafísico. Entonces la ciencia no avanza, porque ya tiene respuestas que no son comprobables. Si vos eliminas eso, eliminas el dualismo y planteas el monismo, entonces todas las preguntas que vos hagas dentro de la ciencia van a poder ser respondidas. O estudiadas o buscar la verdad. ¿Entiendes? Entonces, porque vos ya estás avanzando en un terreno en donde la respuesta está. Que vos no la sepas es otra cosa. Pero hay una respuesta posible. Entonces te permite seguir caminando adelante. En cambio, si vos ya tienes la respuesta, te quedas ahí tranquilo, digamos. La curiosidad es matada, es matada por la metafísica, porque te da toda la respuesta. Entonces, la ciencia y la filosofía se parecen en el sentido. Buscan la verdad. La buscan porque no la tienen. Si la tuvieran, se quedarían tranquilos en donde están. No buscarían más. Entonces, más o menos, la conclusión que llega a Bunge es que la psicología puede llegar a ser ciencia mientras se elija una base adecuada filosófica. Porque si elige la base adecuada para no ser ciencia, ya sabemos cuál es. Una filosofía idealista, una filosofía mentalista. Entonces, la psicología se va a alejar de la ciencia.
La psicología se acerca a la ciencia si tiene una base adecuada, una filosofía monista y una filosofía materialista. Ahora, ustedes me pueden plantear, bueno, yo quiero que la psicología no sea ciencia. Puede ser, que la psicología ustedes quieren que no sea ciencia. Muy bien, pero para eso hay que estudiar epistemología, para saber qué es ciencia y qué no es ciencia, y no mezclarlas tanto, ¿no? Entonces se puede hacer una psicología semicientífica, una psicología no científica y una psicología científica. Pero para eso hay que saber cuál es cuál. Porque si no, les van a vender un buzón. Les van a decir que el psicoanálisis es ciencia, por ejemplo. ¿Entienden? Entonces, pueden hacer psicoanálisis si quieren ustedes y si ustedes eligen eso, pero sepan que no es científico. Pueden hacer conductismo y sepan cuáles son los problemas del conductismo. Y así, en adelante. O sea, de último les digo, el rumbo de la psicología lo deciden ustedes. Es que ustedes van a ser los futuros profesionales que se van a dedicar a la psicología. Y ustedes mismos van a decir qué estatus epistemológico tiene o debe tener la psicología. Si debe ser como ahora, que es una mezcla de ciencia, no ciencia, neurociencia, si debe ir hacia la ciencia o si debe no ir hacia la ciencia. ¿Cómo? Bueno, las que planteamos que las que están ligadas a procesos que tienen que ver con el cuerpo, digamos, aquella que está ligada a la neurociencia, aquella que está ligada a la psicología, a la fisiología, y la que está ligada a la biología. Entonces, esas psicologías que parten de esa base, no desconociendo los avances científicos que se dan en esos terrenos, y a partir de ahí, entonces se ponen las preguntas, que es una idea, que es una voluntad, que es una memoria y todo lo demás, pero partiendo de esos avances, estamos yendo en el camino correcto que es la psicología científica. Yo me pongo al tanto de esos últimos avances en neurociencia, en fisiología, en biología, y a partir de ahí sigo adelante, ¿no? Ahora, si somos el psicoanálisis, no nos interesa qué le sucede al cuerpo, digamos. Tenemos una teoría propia que dice que entre ellas se alimenta y no nos interesa los descubrimientos últimos de la biología. Entonces estamos fuera de la ciencia. Entonces ustedes mismos se van a dar cuenta qué psicologías están cerca de la ciencia y qué psicologías están fuera de la ciencia con avances en sus estudios. Y bueno, ahí ustedes juzgarán hacia dónde quieren ir, digamos. Hacia dónde la psicología debe ir según sus criterios epistemológicos. Pero para eso, como les digo, hay que estudiar criterio epistemológico para saber cuál es ciencia, cuál no es ciencia y hasta dónde uno quiere que la psicología desemboque en el futuro. En una ciencia, en una no ciencia, o en ese estado de híbrido entre una y otra corriente psicológica. Bueno, eso sería más o menos lo planteado. Lo que viene es el enfoque sociobiológico o psicobiológico, que es el que Bush plantea como científico. Lo leen tranquilamente, yo creo que no van a tener problemas con eso.